Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase de hoy día y para recordar un poquitito vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que último que vimos. Si ustedes recuerdan, valga la redundancia, lo que vimos fueron las leyes de Newton. Así que vamos a recordar a través de un pequeño video y además lo que nos convoca hoy día, que es una ley que se llama fuerza de gravedad, ¿ya? El tema del día. Así que vamos a ver ese video. Ya. ¿Se ve un caballero ahí o no? Sí, colega. Ok, vamos por eso. Muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración.
Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar. Ahí está. Así que el tema que nos convoca hoy día, como dijo el personaje ahí en el video, es la fuerza de gravitación universal. ¿Ya? Ese es el tema. Y por eso era importante recordar un poco esas 3 leyes que vimos hace un par de clases atrás, que eran las leyes de Newton, que son fundamentales para entender esta, que es la ley de gravitación universal. Vamos a compartir ahora un Power, donde vamos a explicar esta ley con mayor detalle. ¿Ya? Acuérdense, cualquier duda que tengan, se la hacen al profesor Patrick a través del chat. Ustedes escriben en el chat y yo voy a tratar de responder sus inquietudes. Así que vamos a partir por esto. ¿Se ve el Power ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Estamos Perfecto. ok. Gravitación universal. Exacto. Perfecto. Aquí estamos entonces con la famosa ley de gravitación universal. Entonces, vamos a analizar esta ley. ¿Ya? ¿Qué dice esta ley? La ley se puede expresar matemáticamente, dice, en lenguaje matemático permite resumir una gran cantidad de información variable y sus relaciones. En el siguiente esquema se representa la formulación de la ley y que funciona para cualquier par de objetos. ¿Ya? Así que podemos pensar que se tratan de la Tierra y la Luna, como también podría ser una galaxia y un agujero negro, o tú mismo y un lápiz. ¿Ya? O sea, esta ley funciona para todos los cuerpos en general. Aquí está la formulita matemática que expresa esta ley de gravitación universal. Perdón. Se me escapó ahí. Vamos a volver. Ahí sí. Bueno, esta ley, como dice aquí en la formulita, aparecen unas letras. Bueno, la primera es la F, que es la fuerza de gravitación entre dos cuerpos. ¿Ya? Aparece una letra G mayúscula aquí, que es una constante, y tiene un valor que es de 6,67 por 10 elevado a menos 11
Newton, metro cuadrado, partido por kilogramo cuadrado. ¿Ya? Esta es una constante, esta letra G mayúscula es una constante que está siempre presente dentro de esta formulita. La M1 y la M2 son las masas de estos dos objetos que aparecen acá en la figura. ¿Ya? Se mide en kilos. Como son masas, se miden en kilos. Y la R que aparece acá corresponde a la distancia entre los centros de estos dos cuerpos elevado al cuadrado. ¿Ya? Esa distancia se mide en metros. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la expresión general de la ley de gravitación universal, ¿ya? O la fuerza de gravitación universal. Vamos a ver un ejemplo numérico, a ver cómo se utiliza esta formulita que aparece acá. Algunas características. Sí, importante nombrar estas características. Como dice acá, una característica importante de esta ley es que calculamos una sola fuerza. Cuando tenemos dos masas, esto es porque la fuerza que se aplica sobre la masa 1 es exactamente igual que la fuerza que se aplica sobre la masa 2. ¿Ya? La única diferencia es el sentido del vector, como se puede observar en la imagen inicial. Recuerda que la fuerza, al ser un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Lo que traducido al castellano significa que no importa si se mide la fuerza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Solamente va a cambiar la dirección, el sentido que tiene acá, la punta de la flecha. Nada más que eso. ¿Ya? Pero el valor numérico no va a cambiar. Veamos este ejemplo que aparece acá. Dice, ¿con qué fuerza se atraen dos personas de 60 kilos y 80 kilos que están ubicados a una distancia de 1,2 metros? Ahí aparecen dos personas y vamos a utilizar esta formulita. ¿Ya? Así que, ojo aquí con lo que vamos a hacer. En primer lugar, siempre es conveniente, ¿cierto?, en primer lugar, leer con calma y sacar los datos. Así que vamos a sacar los datos. Vamos a sacar los datos del problema. Dice acá, ¿con qué fuerza se atraen dos personas? Cuando dice eso, significa de inmediato que lo que están preguntando es por la fuerza. Después dice dos personas. Por lo tanto, hablan de una persona y la primera persona tiene una masa, ¿ya? Perdón, masa 1 de 60 kilos. Después, la masa 2 es de 80 kilos. Y dice que están ubicados a una distancia de 1,2 metros. La distancia se denota generalmente con la letra R, a veces con una letra D, da lo mismo, pero es distancia. En este caso, 1,2 metros. Y lo que nos falta aquí como dato también es importante, esta constante que se llama G mayúscula, que equivale a 6,67 por 10 elevado a menos 11. ¿Ya? Como está todo en el sistema internacional, no hay que hacer ningún cálculo de transformación de unidades, solamente utilizar la fórmula. Ya, entonces, recordemos la fórmula. La fórmula dice que la fuerza de gravitación es igual a la constante, que se llama G, perdón, retrocedí ahí sí, a G por M1, disculpen, pero M1 por M2, M2 dividido por la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular la fuerza de gravitación. Entonces lo que hay que hacer acá es reemplazar los datos. Y aquí es donde tienen que tener cuidado. El valor de G es 6,67 por 10 elevado a 11. Eso se multiplica por la masa 1, que vale 60, y por la masa 2, que vale en este caso 80.
Y todo eso se divide por la distancia 1,2 al cuadrado. Entonces, ustedes deberían tomar la calculadora científica, ¿ya? Porque si no, se van a enredar. Y aquí voy a explicar con detalle. Vamos a dejar de compartir un poquitito para compartir la calculadora. ¿Se ve la calculadora ahí o no? Sí, profe. Ya, y se ve el power, ¿cierto? Se ve la explicación que está de la fórmula ahí. Ah, La perfecto. calculadora. Ya. Sí. Esto es lo que me interesa, chiquillos. Fíjense, ¿cómo se expresa esta cantidad? La mayoría de ustedes tienen una calculadora científica y entonces hay que anotarlo así. Ojo, esta es la parte donde más se equivocan algunos, ¿eh? 6.67 y después se aprieta esta tecla que aparece aquí, 10 elevado a x acá. En la calculadora que ustedes tienen, generalmente no aparece esta tecla, sino que aparece una e, exponente, dice. Entonces hay que apretar la misma, ¿ya? Aquí entonces me va a salir así, y aprieto en este caso el -11. Entonces tengo, ojo con los signos, porque si no se ponen el signo, estamos mal. -11. ¿Ya? Y eso tenemos que multiplicarlo por los números que están arriba, que sería el 60 y por el 80. Eso me va a dar este resultado. En este caso me dio 3,2016 por 10 elevado a menos 7. Y eso tengo que dividirlo ahora por 1,2 al cuadrado. Entonces aquí se puede, con la calculadora científica, se puede hacer todo esto de una sola vez. Entonces ustedes colocan dividido, este número dividido, por 1,2, que es la distancia, al cuadrado. Y aquí la calculadora científica tiene esta x al cuadrado, ¿ya? Y después solamente apretamos el es igual. Y me va a dar ese numerito. Y ese numerito es el que finalmente se coloca acá. Si ustedes se acuerdan ahí, ese numerito daba como resultado 2,2 aproximadamente, porque tiene hartos decimales, por 10 elevado a menos 7. Y esa unidad es Newton. ¿Por qué Newton? Porque estamos calculando la fuerza, ¿ya? Esta fuerza Newton es muy pequeñita. Si ustedes se fijan, este 2,2, y aquí viene el detalle importante, este 2,2 es lo mismo que anotarlo así. Ahí está notación científica, ¿ya? Entonces ese numerito es lo mismo que 0, aquí ojalá que no me falle esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2. Ese número que está ahí es el mismo que está acá. 2,2 por 10 elevado a menos 7 equivale a este número. O sea, la fuerza en realidad es muy pequeña, ¿ya? Entre dos personas. Pero la cosa cambia radicalmente cuando se habla de más cuerpos más grandes, como la Luna o la Tierra o el Sol y la Tierra, ¿ya? Y esa es la importancia. Ya, hasta aquí me quiero detener. ¿Alguien se perdió en alguna parte del cálculo matemático? Hagan todas sus consultas o dudas a través del chat, porque si no, o a viva voz, como quieran. Profesor, yo estoy consultando por el chat, pero de momento no hay ninguna consulta ni alguna duda. Es que estos niños son un balazo para las matemáticas, entonces no tienen ningún drama. Sí. Son todos Mateos. Profesor, ¿Sí? sí, mire, ahí surgió una duda. Me coloca, ¿qué significa la G mayúscula? Ah, la G mayúscula. La G mayúscula es una constante, ¿ya? Es una constante que se obtuvo a través de algunos experimentos
Y ese es el valor que aparece aquí. Y siempre tiene ese valor, siempre. Esta G mayúscula. No confundirla con la minúscula, acuérdense que la otra se llamaba aceleración de gravedad. Esta es una constante de gravitación universal, así se llama. Siempre tiene el mismo valor. 6,67 por 10 elevado a menos 11. Aquí yo me comí un signo, si ustedes se fijan, me comí un signo aquí. ¿No? Aquí te va un signo menos. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Y al multiplicar todos estos números de arriba y dividirlo por 1,2 al cuadrado, finalmente da este número 2,2 por 10 elevado a menos 7 newton, porque es fuerza. Hasta ahí, ¿cómo estamos, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Estamos enredados? ¿Lo explicamos de nuevo? Cri, 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 cri. Profesor, ¿Sí? acá hay una consulta igual, me dice un estudiante, la R2, ¿Sí? ¿divide todo el ejercicio o solo M1 y M2? El M1, en este caso son 60 kilos, el M2 es 80, el R es la distancia que hay entre estas dos personas, que es 1,2, siempre elevado al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. Así que tiene que estar ahí. ¿Alguna otra duda por ahí? Yo les recomiendo. Sí, dime, Sí, Patrick. acá me consulta un estudiante si es que es posible explicar el ejercicio nuevamente. Por supuesto, para eso estamos, como dijo el doctor. Vamos a retroceder entonces. Vamos a retroceder y... Profe, igual sería bueno esa parte donde explicó usted que, cierto, hay un botoncito en la calculadora que ¿Sí? le saquen un pantallazo a los chiquillos y usted que ponga el cursor del computador ahí en el botoncito. Ah, ya. Vale. Lo ¿Sí? voy a explicar con... Porque ahí, como siempre, los chiquillos se confunden, entonces, para que de esa forma no haya dudas después ni equivocaciones. ¿Mm? Exacto. Ya. Vamos a hacerlo de ¿Mm? nuevo. Vamos a ver por acá. Para que no haya... Vamos a volver. Hagamos cuenta que no hemos explicado ni una cuestión. Ármense paciencia los que ya cacharon, pero es importante explicar esto porque no todos tenemos las mismas habilidades matemáticas. Entonces, tengan paciencia porque nos interesa que todos entiendan, ¿ya? Así que ármense paciencia los que cacharon todo. Ahí está. Ya. Como dije, lo primero que habría que hacer, acuérdense, lo primero que habría que hacer es sacar los datos. Ay, perdón, no sé. Los datos. Entonces vamos a ir acá al lapicito. Vamos a los datos. Entonces lo primero, los datos. ¿Qué tengo que hacer con el problema? Leer con calma. Dice aquí arriba, ¿con qué fuerza? Por lo tanto, están preguntando por la letra F, fuerza. Se atraen dos personas de 60 kilos y 80 kilos. Por lo tanto, la masa de uno de los personajes, no importa el orden, ¿eh? Pero lo importante es que esté el valor. Masa 1, 60 kilos. Masa 2, 80 kilos. Y ahí la distancia que hay entre estos dos personajes, se anota con la letra R, es de 1,2 metros. ¿Ya? Y lo otro que aparece como dato, que no aparece aquí dentro del problema, pero ustedes deberían recordar, es el valor de la letra G. La G tiene un valor siempre de 6,67 por 10 elevado a menos 11. Este valor es constante, no cambia. Y las unidades de acá son newton, metro cuadrado, partido por kilo cuadrado. Estas son las unidades de esta constante. Después que tengo los datos, anoto la formulita. Acuérdense, la fórmula es G por la masa 1 por la masa 2 dividido por la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula general. Y ahora sustituyo los valores, ¿ya? Entonces, primero que aparece la letra G.
que es ese valor que está aquí. 6,67 por 10 elevado a menos 11. Por la masa 1, que vale 60 kilos. Por la masa 2, que vale 80 kilos. Y todo eso dividido por la distancia 1,2, pero al cuadrado. Y esa es la formulita, los números que tengo que utilizar con la calculadora. Entonces vamos a utilizar la calculadora a continuación. Paciencia. Aquí es donde empiezan los dramas. Ya, ¿se ve la calculadora o no? Sí, profe. Perfecto, ya. Fíjense, tomo la calculadora científica. Esta es igual a la que tienen ustedes. La única diferencia es que esta tecla que está aquí, esta que estoy mostrando aquí, donde aparece por 10 elevado a x, en la calculadora que yo tengo en la casa, o que ustedes tienen, en vez de aparecer esto, aparece una letra, dice expo, EXP, ¿ya? Pero es la misma que tienen que apretar ustedes para obtener el resultado, ¿ya? Entonces, en vez de eso, tienen que apretar esa que tiene la letra X, P, X, perdón, EXP. Entonces, ¿qué voy a anotar? El número 6,67. Ahí está el 6,67. Aprieto esta tecla, pum. A usted le va a salir una E, pero es lo mismo. Por 10 elevado a menos 11. Entonces tengo que poner el signo menos. Menos 11. ¿Ya? Y eso se multiplica por los números de arriba, que son 60 kilos por 80 kilos. Aprieto es igual y me da el resultado de la parte de arriba. Solamente la parte de arriba me dio 3,2016 por 10 elevado a menos 7. Esa parte de aquí arriba. Ahora tengo que dividir por esta parte que está aquí abajo. Entonces dividido por 1,2 y aquí al cuadrado. ¿Ya? Entonces al cuadrado se puede utilizar esta tecla que aparece x elevado a 2. Esta. Ahí queda al cuadrado. Y ahora aprieto es igual. Y ahí voy a llegar a este resultado. 2,2 y una pila de decimales para el lado. Aquí es donde ustedes tienen que ser inteligentes porque aquí hay que aproximar. Entonces, en vez de colocar todo este número completo, uno anota un número después de la coma nomás. 2,2 por 10 elevado a menos 7. Y ese es el resultado que tengo que anotar aquí abajo, ¿ya? Entonces tengo que anotar por aquí 2,2, perdón, 2,2, ahora se me borra el 2,2, por 10 elevado a menos 7. Y como esta es fuerza, se nota en Newton. Este es el resultado, está en notación científica. Este número cuando aparece por 10 elevado a menos 7 está en notación científica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un número muy pequeñito. Si ustedes lo quiero colocar en normal, digamos, este número es lo mismo que 0,0045672. Ese número, el que está aquí arriba, es el mismo que está aquí abajo. ¿Ya? Lo que pasa es que la calculadora científica corre la coma esta hasta aquí y coloca 2,2 y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negativo. Cuando es menor que 0, negativo. Eso es. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí. Yo no quiero enredarlos mucho con los cálculos matemáticos porque la calculadora prácticamente hace todo. ¿Les quedó un poco más claro, no? ¿No hay ninguna otra consulta, profe? Perfecto, ya. Sí. Pasemos entonces a este segundo ejercicio. Aquí dice, ¿con qué fuerza se atraen el Sol y la Tierra? Si la distancia entre ellos, fíjense que aquí lo que está cambiando es que las masas de la Tierra son mucho mayores, ¿cierto? Y la distancia que hay del Sol a la Tierra, fíjense este numerito, es 1,49 por 10 elevado a 11 positivo.
metros. Este número, en el fondo, equivale a la distancia que hay del Sol a la Tierra, que son aproximadamente, este número son, para que tengan una referencia, importante referencia, es este número que está acá, el 1,49 por 10 elevado a 11, ese número es equivalente a 150, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Si lo coloco en, aquí están metros, esto equivale a 150 millones de kilómetros más o menos. Esa es la distancia que se utiliza en astronomía. Cuando hablan de una unidad astronómica, están hablando de 150 millones de kilómetros, ¿ya? Es un número bastante grande. Así que, para que tengan una referencia de esto, voy a mostrarles un pequeño video que encontré por aquí. Porque así ese número les va a llamar un poquito la atención, lo grande que es. Aquí está. Por aquí está el video. Háganse paciencia. Aquí está. Veamos esto. Ya. Dice curiosidades con Gabo. ¿No ven? Profe, curiosidad con Gabo. Ah, ya, perfecto. Ahí va. ¿Alguna vez te has preguntado a qué distancia se encuentra el Sol de nuestro planeta? Antes de responder a esta pregunta, primero vamos a entender un poco sobre qué es el Sol. Cuando miramos al cielo por las noches y observamos estos miles de puntitos brillantes que llamamos estrellas, estas estrellas son realmente soles como el nuestro, que pertenecen a otros sistemas planetarios. La estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol. Por tanto, el Sol que nos da la luz y vida cada día es una estrella. Gracias al Sol nuestro planeta tiene vida, ya que sin la existencia de esta gran estrella, la vida en la Tierra no sería como la conocemos. Ahora bien, ¿qué tan lejos está el Sol? El Sol se encuentra a una distancia de 149.600.000 kilómetros de la Tierra. Para que te des una mejor idea de a qué distancia se encuentra el Sol, si te fueras caminando de la Tierra al Sol, teniendo en cuenta que los humanos caminamos a una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora, tardarías 3.415 años en llegar. Esto teniendo en cuenta que estarías caminando sin parar. Bueno, y quizás te preguntes, ¿y si me voy corriendo en qué tiempo llegaría? La velocidad promedio a la que corremos los humanos es de 10 kilómetros por hora, por lo que corriendo tardarías en llegar al Sol 1707 años. Supongamos que podemos construir una nave espacial que puede viajar a la velocidad de la luz. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros en tan solo un segundo, lo que significa que a esta velocidad una nave podría darle 7 vueltas al planeta. En una hora, la luz viaja a 1080 millones de kilómetros. Entonces, si viajamos en nuestra supernave espacial a esta velocidad, llegaríamos al Sol en tan solo 8 minutos. Nada mal, ¿verdad? Sin embargo, la nave tripulada más veloz que ha podido construir el humano puede alcanzar una velocidad máxima de 32.000 kilómetros. A esta velocidad demoraremos en llegar al Sol 3 años con 8 meses. Así de lejos se encuentra el Sol. Ahora imagínate, ¿qué tan lejos se encuentran las demás estrellas que podemos ver en la noche? Sin duda, es una pregunta para pensar por mucho, mucho tiempo. Gracias por ver este video. Si quieres ver... Ahí está
¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Está bueno el video, profe. O sea que para llegar al Sol caminando necesitamos más de 3.000 años. Y para ir corriendo ya nos demoraríamos 1.700 años. Cáchense los numeritos que estamos utilizando. Y una nave espacial a la velocidad de la luz se demoraría 8 minutos, ¿ya?, en llegar al Sol. Pero como no existen las naves tan rápidas, salvo las películas, ¿cierto? Lo normal es que se demoraría como 3 años en llegar una nave al Sol. De hecho, hace poquito llegó una nave no tripulada al Sol, después de 3 años de viajar más o menos, para estudiar justamente el Sol, ¿ya? Otro detalle importante de lo que estábamos viendo, que era esto, ¿cierto? Que era No. Yo lo tengo, no son mías las weas. Yo traigo el cajón negro. ¿Dónde está el cajón negro? Vamos a silenciar a la profesora, a la estudiante, la vamos a sacar de la clase ya. Ya. Cajón negro. Yo pasando. Mi mamá lo tiene chiquis. Ya. Otro detalle importante es el siguiente. Aparte de la distancia que ya vimos, que es 149 millones, ¿ya?, 150 millones de kilómetros, que es el mismo valor. Aquí aparecen valores de masa de la Tierra y masa del Sol. O sea, cuál es la masa de la Tierra y cuál es la masa del Sol. Obviamente la masa del Sol es mucho mayor. Este 2 por 10 elevado a 30. Y este es 5,98 por 10 elevado a 24. Como si ustedes se fijan, el exponente de aquí, el 30, es mucho más grande. Por lo tanto, la masa del Sol es mucho mayor, ¿ya? Antes de hacer el cálculo numérico, ¿ya?, nadie me lo ha preguntado, pero me imagino que algunos tendrán alguna duda. ¿Cómo se obtienen estos valores? ¿Cómo se calcularon estos valores de masa del Sol, de la Tierra o de la Luna, por ejemplo? Me parece que yo me hice esas mismas preguntas cuando empecé a revisar esta materia. Yo creo que dije, lo que más les va a llamar la atención a ustedes, sin lugar a dudas, es cómo se obtuvieron esos valores. Y para que tengan una referencia, yo busqué por acá un video donde un caballero les va a explicar con detalle cómo obtuvieron esos valores, ¿ya? Cómo se obtuvieron por primera vez algunos de estos valores que son muy grandes, ¿ya? Vamos a ver este video. Estos videos yo se los mandé, y si no los pueden bajar, están en YouTube, ¿eh? Así que no es ninguna novedad. Están ahí. Lo importante es saber seleccionar de todo lo que hay en YouTube, porque hay mucha información. Alguna está correcta, otra no está muy correcta, que digamos. Por eso yo me doy el trabajo de buscarlo con calma para compartirlo con ustedes. A ver, vamos a ver esto. Dice acá cómo medimos el cosmos. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Es un lugar inimaginablemente grande. Mientras que aquí en la Tierra podemos medir distancias yendo de un lugar a otro y contando los pasos o kilómetros que hay de un punto a otro, no podemos ir al Sol, a la Luna o a los planetas y extender una cinta métrica. Hoy, en colaboración con el robot de Platón, te presentamos ¿Cómo medimos el cosmos? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué sabes de este tema? Hola Javier, soy Aldo. Te cuento. 1, 2, 3, ya. Ahora te voy a contar que el primer astro del que se calculó la distancia fue la Luna. Seguramente ya sabes que en el siglo II antes de nuestra era, Eratóstenes ya había calculado aproximadamente el diámetro de la Tierra. Pues poco después, Hiparco de Nicea, observando un eclipse lunar y viendo cuánto se tardaba la Luna en atravesar la sombra de la Tierra, calculó que la Tierra era 3,5 veces más grande que la Luna. Como gracias a Eratóstenes ya sabíamos la medida aproximada de la Tierra, unos 12.700 kilómetros según nuestro sistema métrico, el diámetro de la Luna no fue difícil de calcular, 3.628.5 kilómetros, más o menos.
Luego, Hiparco sostuvo una monedita frente a él hasta que la moneda se veía del mismo tamaño que la luna. Midió la moneda, midió la distancia entre la moneda y su ojo y notó que la distancia era 108 veces el diámetro de la moneda. Por lo tanto, la distancia a la luna debía tener la misma proporción, 108 veces el diámetro de la luna. Resultado, 391.878 kilómetros, muy cerca de las medidas actuales de 384.400 kilómetros. Claro que no tenemos una conversión exacta entre nuestros kilómetros y los estadios, la medida que usaban los griegos de entonces, pero sí sabemos que Hiparco utilizó otros métodos más precisos para calcular la distancia a la luna. Notó que durante un eclipse solar desde una ciudad se veía que la luna bloqueaba completamente al sol, mientras que desde otra el bloqueo era parcial. Este fenómeno se llama paralaje o parallax en inglés. Si pones un dedo frente a ti y lo ves primero con un ojo, y luego con el otro, y luego con el primero, y otra vez con el otro, notarás que el dedo parece cambiar de posición con respecto a los objetos más lejanos. Estas diferencias nos permiten calcular de manera intuitiva la distancia a la que están los objetos. Tratándose de objetos más lejanos, la intuición no es suficiente. Ahí se usa la geometría, o más específicamente, la trigonometría. Si sabes cuál es la distancia entre dos puntos y la medida de dos de los ángulos que se forman con respecto a un tercer punto, puedes calcular la distancia de cualquiera de los dos puntos con el tercero. Para saber la distancia del Sol, el primer cálculo lo hizo Aristarco de Samos. Dedujo que cuando se veía exactamente media luna desde su pueblo, significaba que la línea imaginaria que conectaba la Tierra con la luna debía estar en un ángulo recto con la línea que iba de la luna al Sol. Aristarco no midió bien y supuso que este otro ángulo era de 87 grados y por lo tanto este otro de 3. Así que calculó erróneamente que la distancia entre la Tierra y el Sol era de 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Por miles de años nadie pudo superar este cálculo. Hoy sabemos que la distancia no es de 20 sino de 400 veces esa distancia. Pues esto se logró gracias al tránsito de Venus, que es cuando el planeta Venus pasa entre la Tierra y el Sol. Se ve como un puntito sobre el disco solar. En el siglo XVII, James Gregory y Edmund Halley propusieron que si por lo menos dos personas veían el tránsito de Venus desde lugares diferentes del planeta, lo verían pasar en zonas diferentes del disco solar. Esta diferencia bien medida les indicaría cuáles son los ángulos entre los tres cuerpos y sería posible calcular la distancia con el Sol. Lo malo es que el tránsito de Venus no ocurre con mucha frecuencia. Se tuvo que esperar unos 100 años para que ocurriera el más próximo, y así, a pesar de estar en plena guerra de los 7 años, en 1761 y 1769, docenas de astrónomos europeos hicieron expediciones a varias partes del mundo para observar el tránsito de Venus, y por fin Jérôme Lalande pudo calcular la distancia. Hoy, gracias a mediciones hechas con radar y a que tenemos telescopios más precisos, podemos saber con exactitud la distancia a Venus y por lo tanto la del Sol, que es de 149.597.870 kilómetros. En promedio, porque la órbita de la Tierra no es circular, sino elíptica. Curiosamente. ¿Y para saber la distancia a la que están astros lejanos del universo? Bueno, pues para saber eso, te invitamos a ver el video que es continuación de este en El Robot de Platón. Aquí te lo dejamos. Ahí está, ¿eh? O sea, para poder llegar a esas dimensiones se requirió el trabajo de harta gente, ¿eh? Así que eso explica cómo se sacaron algunos de los valores que todos conocemos en la actualidad, que parece... Lo encontramos en cualquier libro, en cualquier enciclopedia, encontramos los números, pero se dan cuenta que son bastante complejos de encontrar. Ya, chiquillos, eso era como la introducción a este ejercicio, ¿ya? Fíjense aquí que aquí vamos a obtener los datos generales del problema primero. Lo mismo que hicimos con el anterior, solamente cambian los valores, ¿ya? En primer lugar dice, ¿con qué fuerza? Están preguntando por la fuerza. Se atrae el Sol y la Tierra si la distancia R, en este caso R, es de 1,49 por 10 elevado a 11 metros. Después dice que la masa de la Tierra, M de la Tierra,
es de 5.98 ahí sí, por 10 elevado a 24 kilos. Y la masa del Sol, perdón, es igual a 2 por 10 elevado a 30. De nuevo, hay que acordarse aquí que la G, la constante, es siempre el mismo valor, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Esas son. Y ahora nos vamos a la formulita. Acuérdense que la formulita es G por la masa 1, por la masa 1, por la masa 2, y dividido por la distancia al cuadrado. Ya, aquí es donde tienen que ir poniendo ojo. La G es la constante que está aquí abajo, que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa 1, que vale 5.98 por 10 elevado a 24, por la masa 2, que vale 2 por 10 elevado a 30. Y todo eso dividido por la distancia, que es 1.49 por 10 elevado a 11 al cuadrado. Y esto es lo que tenemos que meter en la calculadora. ¿Ok? Eso es lo que hay que meter en la calculadora. Ya, pongan ojo aquí con el uso de la calculadora, porque ahí parece que son los dramas de ustedes. Y en general, no solamente ustedes, para ser honestos. Los grandes, hasta Albertito Einstein, ¿se acuérdense que Albertito Einstein le costaban las matemáticas? Bueno, a todo el mundo le cuesta, así que ojo. Pero con este aparatito, con la calculadora, no debería haber problemas. A ver, vamos a buscar la calculadora para que se vea cómo se utiliza. Ya, se ve la calculadora, chiquillo, ¿no? Y el ejercicio, obviamente, también. Sí. Sí, pero está enojado, no se enoje, porque estaba medio enojado el que me dijo. Ya, fíjense, la calculadora científica les va a salvar la vida aquí. Aquí aparece 6.67, entonces aquí anoto 6.67 exponente menos 11. No se equivoquen en los signos. Después, por este número, 5, perdón, aquí tengo que borrar este, por 5.98 exponente 24. Después, por de nuevo, 2 exponente 30. ¿Ya? 30. Ahora, este numerito de acá, tengo que borrarlo así. Ahí sí. Y ahora aprieto es igual. Es igual. Punto. Y este número 7.97 por 10 elevado a 44 es la multiplicación de estos tres números que aparecen acá. ¿Ya? Se me desapareció la calculadora, parece. Acá de nuevo. Oh, no se ve la calculadora, ¿cierto? Ahí sí. Ahora tengo que dividir ese número de arriba, que este, dividirlo por el de abajo. Entonces, dividido. Aquí es donde tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí hay un paréntesis. Entonces tengo que anotar con paréntesis. Aquí están los paréntesis escondidos en la calculadora. Ahí está, paréntesis. 1.49 exponente 11. Cierro paréntesis. Y eso tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces aprieto esta tecla que dice x al cuadrado. Y ahora simplemente aprieto es igual.
Y esta es la fuerza que hay que anotar entonces aquí como resultado final. Ese numerito hay que anotarlo acá. 3,5 lo voy a aproximar a 3,6. Por lo tanto, queda fuerza 3,6 por 10 elevado a 22, decía, si mal no recuerdo. Y fíjense que como este número es positivo, esta fuerza es mucho más grande que la que calculamos en el ejercicio anterior. Mucho más grande. ¿Ya? Así se obtiene cuando se trata de números grandotes. Consulta o duda. No hay ninguna duda, profe, ni consulta. Yo le estoy escribiendo a los estudiantes, pero al parecer no hay duda. Ya, un balazo. Es que estos cabros son unos mateos, son genios matemáticos. No les fallan las calculadoras. Ya, chiquillos, entonces sigamos. Este ejercicio yo se los puse ahí en el Power, ya, a propósito. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les toque dar la PSU, fíjense que aquí sale un ejercicio que sale de la PSU. ¿Por qué es diferente al anterior? Porque aquí no van a tener la calculadora, ¿ya? Pero sí van a tener ejercicios como este. Entonces, lo único que hay que saber es manejar un poco de álgebra, algo de matemática por aquí, pero nada más que eso, ¿ya? Y lo voy a explicar porque este es el tipo de ejercicio que ustedes van a encontrar en la PSU, no lo de los anteriores, ¿ya? Porque aquí fíjense que no hay ningún número, ¿ya? Dice, vamos a leer con calma. ¿Qué pasa con la fuerza de atracción gravitatoria si la masa de uno de los objetos se triplica y la distancia que los separa se duplica? ¿Ya? Entonces aquí, la F con la I es la fuerza antes de sufrir los cambios, o sea, la fuerza inicial. La F con la F minúscula aquí es la fuerza después de sufrir los cambios. Entonces, la fuerza inicial es la que se calcula con la fórmula que ya conocemos, o sea, G por M1 por M2 dividido por la distancia al cuadrado. ¿Qué pasa después? Dice aquí arriba, ¿qué pasa con la fuerza de atracción gravitatoria? Si la masa de uno de los objetos se triplica, entonces, a una de las masas, cualquiera da lo mismo, se triplica. Entonces, por eso aquí en vez de aparecer M1 solito aquí, aparece 3M1, se triplica, ¿ya? Y dice que la distancia que los separa se duplica. O sea, la R ahora es el doble, se duplica. Entonces se coloca un 2 aquí, 2R. Si yo elevo al cuadrado este número de aquí abajo, 2 al cuadrado me queda 4. Y R al cuadrado me queda R cuadrado. La parte de arriba quedó exactamente igual. Pero para hacerlo más ordenado esto, ¿qué hice? Puse las letras primero, fíjense. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes en la PSU, si quieren sacar buen puntaje. G, ahí está la G. La M1, la M2, ahí está la M1, la M2. La R al cuadrado se deja aquí abajo. Y los números, fíjense lo que hicieron acá, se colocaron al final. 3 y 4. 3 y 4. Y todo esto que está encerradito aquí, con el círculo, equivale a esto, a la fuerza inicial, porque son las mismas letras. Fíjense que son las mismas letras. Entonces, en vez de colocar estas 4 letras, se le colocó fuerza inicial. Entonces va a quedar 3/4, la fracción está, 3/4 FI, porque esto equivale a la fuerza inicial. Por lo tanto, la fuerza equivale a 3/4 de la fuerza inicial. Este es el tipo de ejercicio que ustedes van a encontrar en la famosa PSU, ¿ya? Así que ojo con este tipo de ejercicio. Más complicado que esto no van a encontrar. No van a hacer ejercicios donde aparezcan números como los que vimos recién, como los anteriores. Me refiero a estos números. ¿Por qué? Porque ustedes en la PSU no van a ocupar calculadora, ¿ya? Pero sí tienen que saber cuál es la fórmula para calcular la fuerza de gravitación universal y trabajar con estas cosas. O sea, les van a decir que la masa se cuadriplicó, que la distancia se triplicó, ese tipo de cosas van a encontrar. Entonces tienen que manejar este tipo de ejercicio. Y por eso es tan importante
el álgebra que se ocupa en matemáticas. ¿Ya? Todas estas operaciones es álgebra, nada más que eso. Ya, chiquillos. Aquí dice, si el Sol y la Tierra se atraen, ¿por qué nos chocan? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que nos chocan? Acepto opiniones. ¿Por qué creen que la Tierra y el Sol? Acuérdense que el Sol y la Tierra son atraídas por la fuerza de gravitación, lo que estábamos viendo recién. ¿Ya? Dice que la fuerza es grande, hicimos el cálculo matemático ahí y la fuerza era bastante grande. Pero ¿por qué nos chocan? A ver si a alguien le cruje. Tínense un carril, a ver. ¿Por qué creen ustedes que la Tierra y el Sol nos chocan? Porque el Sol y el resto Por de la los fuerza de planetas también inercia, están pues. rotando. Ya. Por ahí andamos. Andamos bien, perfecto. ¿No? Esta explicación yo la encontré aquí en YouTube, así que se las voy a mostrar. Está más clara que el agua. Miren, véanlo con calma. Esta parte que les voy a mostrar a continuación. Les va a quedar más claro con esta explicación. Voy a decir en voz alta. Voy a decir en voz alta esto. Ahí está. Aquí va. Dos cosas que seguro que sabes. La primera es que la Tierra gira en torno al Sol. Y la segunda es que, al igual que la Tierra te atrae a ti gravitacionalmente, el Sol atrae gravitacionalmente a la Tierra. Las conocías, ¿verdad? Así que la pregunta que te hago es esta. Si el Sol y la Tierra se atraen, ¿por qué la Tierra no cae? ¿Por qué no ha sido engullida por el Sol? ¿Qué lo impide? Si no sabes por qué, no pasa nada, porque lo que te voy a contar va a hacer explotar tu mente. La respuesta es que la Tierra está cayendo, y no precisamente lento, lo hace a muy buen ritmo. La magia es que falla la caída. Lo vais a ver muy claro. Imaginad que cojo el Sol y la Tierra y los suelto en el espacio. ¿Qué va a ocurrir? Se van a atraer y a la larga tendremos un choque. Pero, ¿y si además de soltar la Tierra, le doy un pequeño toque hacia la derecha? Bueno, la Tierra será atraída por el Sol, pero se irá moviendo hacia la derecha en el camino, impactando en otro lugar. Dependiendo de lo fuerte que sea el toquecito y la dirección en la que se lo dé, puedo controlar dónde caerá la Tierra en el Sol. Pero espera, ¿y si le diera un toque lo suficientemente fuerte como para tirar la Tierra fuera del Sol? ¿Qué sucedería? Pues que efectivamente la Tierra caería hacia el Sol como antes, solo que fallaría la colisión. Pasaría de largo por su lado subiendo hasta la parte contraria del Sol y después volvería a bajar esquivándolo de nuevo. Esta manera tan peculiar de caer y no acertar nunca la conocemos todo el mundo con el nombre de orbitar. Orbitar en el fondo es caer, es ser acelerado en contra de un objeto, pero tener la correcta velocidad lateral como para evitarlo. Vamos a volver a verlo más finamente. Gracias al toque que le hemos dado, la Tierra cuenta con una cierta velocidad lateral y, si fuera por ella, se seguiría moviendo en línea recta en esa dirección. Sin embargo, el Sol ejerce una atracción sobre la Tierra, va a tirar de ella. Ese tirón lo que hace es desviar la dirección en la que se mueve la Tierra, lo que ladea su trayectoria. Al siguiente paso, el Sol vuelve a atraer a la Tierra y vuelve a desviar su ruta. La Tierra quiere seguir en línea recta, pero el Sol la obliga a curvar su trayectoria de por vida. Es decir, que es el Sol atrayendo gravitacionalmente a los planetas quien los mantiene girando estables, sin que se muevan de sus órbitas. Y la gravedad no es la única fuerza que es capaz de hacer esto. La propia tensión de los materiales también crea el mismo efecto. Todas estas fuerzas culpables de curvar trayectorias rectas se las llama fuerzas centrípetas. Darse cuenta de esto fue uno de los grandes logros del señor Newton. Comprendió que tanto una manzana como la luna están cayendo, solo que la luna tiene la fortuna de moverse lateralmente lo bastante rápido como para fallar la caída contra el suelo. Y hablando de otra cosa, ¿quién le dio ese toquecito a la Tierra para que evitara chocar contra el Sol? La respuesta es nadie. Ya nació moviéndose así. El sistema solar se formó a partir de una gran nube de material que, gracias a la atracción gravitacional y a cantidades enormes de colisiones, consiguió formar un disco en rotación en torno al Sol. Con el tiempo, la materia del disco se agrupó formando los planetas y los otros cuerpos, moviéndose cada uno a la velocidad correcta. La rotación les viene de fábrica.
En resumen, orbitar es caer, gente. La estación espacial cae, los satélites caen y la Luna cae. Es importantísimo que entendáis esto si queréis comprender lo loca que es la relatividad general. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Ahí está la explicación. ¿Ya? Por eso la Tierra no cae, porque viene con esa velocidad lateral, por eso no cae. Bueno, chiquillos, el tiempo pasado, espero que les haya quedado un poquito claro esto. Cualquier duda que tengan respecto pueden escribirme a mi correo, yo voy a estar atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. No sé si tienen alguna duda para finalizar. Me pareció súper provechosa la clase, profe, estuvo buena. Okay. Así que, bien. Bueno, si no tienen ninguna duda, eso sería todo. Eso sería todo. Antes de terminar, quisiera decirles que las notas de la segunda evaluación van a estar de aquí al próximo lunes, a más tardar. Acuérdense que yo les di una semana más para terminar este trabajo y por eso voy a entregarla un poquito más tarde de lo habitual. Pero de aquí al próximo lunes van a estar. Así que tranquilos y con paciencia. No hay ninguna guía que entregar esta semana. ¿Ya? Sí, eso estaba consultando un estudiante. ¿Dejaron no guía? No entregan absolutamente nada. ¿Ya? Así que vean el video con más calma, van a aprender cosas interesantes si lo ven con más detalle. ¿Ya? Y cualquier consulta o duda, me escriben. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Pati. Gracias, tía Jenny. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén bien. Que estén bien, cuídense. Chaito. Chao. Ya, profe. Chao.